En Miraflores no se intenta gobernar, calculan. Hoy te contamos cómo Maduro está aplicando una estrategia de rotación de camas y de teléfonos para intentar sobrevivir políticamente a Donald Trump. No es liderazgo, por supuesto, es paranoia con uniforme y algo más. Un coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos rompe el silencio y explica con detalle qué sería la fase 2 de presión contra el régimen. Y no son sanciones ni tampoco comunicados. Será otra cosa. No llega con flores. A pesar del cierre del espacio aéreo, Estados Unidos y Venezuela siguen coordinando deportaciones, ¿sí? Escuchaste bien. Conflicto por un lado, coordinación por el otro. Y así es la geopolítica, que también se juega a dos bandas. Y mientras tanto, el malayo régimen aprieta donde duele. 30 años de cárcel le han puesto al yerno de Edmundo González, a Rafael Tudares Bracho. Es escarmiento, pero escarmiento para quienes quieren dar amnistía a los criminales de Miraflores. Y del otro lado del espejo, te contamos cuál es la narrativa que está empujando Fox News en la opinión pública estadounidense y por qué ese relato importa más de lo que muchos imaginan. Y aunque nadie vea a este nefasto personaje, aquí no vamos a mirar a otro lado, vamos a recordar. Porque Kiko Bautista aparece nuevamente jalando mecate a Jorge Rodríguez, mientras que el psiquiatra loco sigue en su gira de visitas en la opoficción. Porque no se te olvide que hace poco estuvo en el Centro Cultural Chacao, con risitas y deferencias con el alcalde. Los videos están para la historia. Y como cereza del día, Trump debe estar saliendo en este momento de una reunión, otra reunión. Así que el tablero vuelve a moverse y cuando se mueve alguien siempre sale perdiendo. De esto y más hablamos el día de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, como siempre Augusto Navarro, en este espacio que es su espacio y se llama Político. Comenzamos. El tirano Nicolás Maduro ha reforzado su seguridad personal, incluyendo el cambio de camas, y se ha apoyado en Cuba, un aliado clave, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país, según varias personas cercanas al régimen venezolano. ¿Por qué cambia de camas? Me recordó ciertos ataques israelíes. Describieron un ambiente de tensión estas personas y de preocupación que se apodera de ese círculo íntimo del dictador. Debería. Añadiendo que Maduro creía tener el control y el poder para capear la última y más grave amenaza a sus 12 años de tiranía. Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de incursión de fuerzas especiales, cambiando frecuentemente de lugar de descanso y también de teléfono celular, según las fuentes. Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, según algunas de estas, cuando Estados Unidos comenzó a concentrar estos buques de guerra y a atacar embarcaciones que, para la administración Trump, trafican drogas desde Venezuela. Para reducir el riesgo de traición, Maduro también ha ampliado ese papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha agregado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército de Venezuela, según una de estas fuentes. En público, sin embargo, Maduro intenta minimizar las amenazas de Washington, adoptando una apariencia despreocupada, relajada y apareciendo en eventos públicos sin previo aviso, bailando, publicando videos de propaganda en TikTok, haciéndose como el que nada pasa. Estas 7 personas cercanas al gobierno venezolano entrevistadas para este trabajo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o porque obviamente no están autorizadas a hablar públicamente y mucho menos de esto. A medida que aumentan las tensiones con Estados Unidos, Maduro se dirige al público venezolano casi a diario, manteniendo la intensa actividad de relaciones públicas que ha caracterizado su narcotiranía en los últimos años. Sin embargo, ha reducido su participación en eventos programados y transmisiones en vivo, reemplazándolos por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados. Pero, como siempre, recurre al pan y al circo. ¿A qué me refiero? Y más trabajo, y rumba, 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 y más rumba. Hasta que el cuerpo aguante. Lunes, rumba. Martes, rumba. Miércoles, jueves, viernes, doble rumba. Sábado, triple rumba. Domingo, rumba suave. Rumba, rumba y más rumba. Y trabajo.
Esto era durante el lunes en una aparición sorpresa en un mitin de gobierno en Caracas, de régimen, que cambió su itinerario programado poco antes de su aparición porque ahí hay dos cosas. La primera es que sabe las prioridades de su rebaño, que solo piensa precisamente en la rumba, lamentablemente, y entonces les lanza el alpiste. Y la segunda es que reafirma lo impredecible que son sus apariciones. Para el dictador de 63 años, el enfrentamiento con la Armada estadounidense en el Caribe representa simplemente el último desafío de su régimen. Ex activista comunista, conductor de autobús, organizador sindical, ministro de Relaciones Exteriores, de todo, ha ido de crisis en crisis, la mayoría de ellas provocadas por él mismo desde que asumió el cargo de manera ilegal en 2013, tras la muerte del bastardo y el mentor de este señor, el nefasto Hugo Chávez. Líderes de la oposición y comentaristas de la época afirmaron que el brusco y pesado Maduro dejaría el Palacio Presidencial en cuestión de semanas. Su estilo de comunicación rígido y su origen civil afirmaron lo que convertían en un mal sucesor de Chávez, y ya Chávez era bastante malo, un populista relativamente carismático y un excomandante de tanque que inspiraba la devoción de sus partidarios, incluyendo soldados oficiales que durante mucho tiempo han sido los máximos responsables del poder en Venezuela, y esa factura hay que pasarla, pero con todos los intereses. Cuando criticamos a Maduro, obviamente, lo llamamos muchas veces Maburro. Sus meteduras de pata virales han sido cientos, si no miles, como de repente sacar una empanada del escritorio y morderla en vivo por televisión en un punto álgido de una crisis alimentaria nacional, porque siempre se burla del que más sufre. O recibir el mangazo que le dieron en la cabeza, ¿recuerdan? La mujer que le lanzó en el evento público, inmortalizado en nuestro folclore como el mangocidio. Y también leer en voz alta, en vivo, por televisión, el comentario de ese espectador que le decía: Maduro, chúpate esa, ¿te acuerdas? Esos primeros errores de relaciones públicas ocultaban un instinto político despiadado. Ese es el problema. Desde que asumió el cargo, Maduro ha sobrevivido a un colapso del 70% del Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela, varias oleadas de protestas masivas a nivel nacional, diversas conspiraciones, intentos de golpe de Estado y derrotas electorales. Y todo lo ha logrado aumentando la represión. También ha resistido el intento previo de Trump de derrocarlo. Recordemos, el primer gobierno de Trump, 2019, implementó una campaña de máxima presión contra el dictador para congraciarse con los votantes latinos de Florida, un estado que en aquel momento era muy clave y que puede que le pase una facturita por las cosas que está haciendo últimamente. Trump reconoció a un político de la oposición en ese momento como presidente de Venezuela e impuso amplias sanciones contra la economía del país, pero ya sabemos el talante de aquel personaje, ¿verdad? Para mantenerse en el poder, Maduro se ha valido de la represión letal, no total, letal, la política clientelista, el desprecio por las leyes y una comprensión innata de la esencia misma del poder, una cualidad que incluso sus adversarios han llegado a reconocer a regañadientes. Pero yo siempre digo, no es que sea muy inteligente, es que son habilidosos. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro empleó tácticas estalinistas para consolidar su control sobre el díscolo movimiento socialista de Chávez, conocido como el chavismo. Maduro inicialmente se alineó con el ala dura del chavismo para derrocar a un grupo de funcionarios más moderados que apoyaban la flexibilización de los controles de precios y las divisas al estilo cubano para estabilizar la economía. Pero varios años después, en medio del colapso económico previsto, utilizó el pretexto de las sanciones de Trump para implementar esos cambios, mientras reprimía a la vieja guardia chavista y a todo el país, por supuesto, fiel a la visión socialista de Chávez, avanzaba en su sanguinario proyecto. Y es que póngase a pensar, ¿quiénes quedan del nefasto chavismo originario? Solo Diosdado. La supervivencia política de Maduro se ha producido a costa de la democracia venezolana y además de nuestra sangre. A medida que su popularidad menguaba, la poca que tenía, ha acelerado el desmantelamiento de las normas democráticas, profundizando lo que hizo Chávez, eliminando los medios de comunicación independientes, criminalizando a toda la sociedad civil por completo y prohibiendo a sus rivales ocupar cargos públicos. Porque el que esté en un cargo público hoy, que sea rival, piense mal. Sus fuerzas de seguridad han intensificado la represión, aterrorizando barrios pobres y escuadrones de la muerte y arrestando sistemáticamente a cualquier manifestante. El año pasado, cruzó la última línea roja democrática del país, ignorando los resultados de unas elecciones con mucho ventajismo, pero que perdió por casi 40 puntos porcentuales. Su experiencia como organizador de un sindicato de transporte público quizá le haya ayudado a desarrollar una intuición para negociar favores y para forjar coaliciones basadas en intereses y en amenazas compartidas, según las personas que lo conocen.
Es un operador político compulsivo. De hecho, esto lo afirma la lacra de Andrés Izarra, ex alto funcionario del gobierno de Chávez, que no se nos olvide, y que también fue ministro de Maduro, quien rompió con el régimen y se exilió groseramente de su propio monstruo. Ha dicho también, juega con las duras reglas de la política callejera, de la política sindical corrupta, reglas similares a las de una mafia. Maduro ha superado sus débiles conexiones militares, entregando, a lo largo de los años, una parte importantísima de la economía del país a sus generales. Por eso es que no los sacan, porque estos han podido dirigir minas de oro, empresas de servicio petrolero, firmas de importación y exportación y, sobre todo, polvo blanco, narcotráfico. La decisión de Maduro de intercambiar enriquecimiento por lealtad lo ha llevado a tolerar exactamente el narcotráfico entre estos oficiales militares, según hemos podido saber en múltiples investigaciones. En las últimas semanas, Trump ha combinado la retórica beligerante contra Venezuela con sugerencias de negociar un acuerdo con Maduro. Pero durante esas conversaciones de la primavera pasada, funcionarios de Maduro y de Trump discutieron la posibilidad de que Maduro entregara el poder a uno de sus lugartenientes. Claro, no podía ser de otra manera. Esto antes de que el mandato de Trump terminara en 2029. ¡Qué mantequilla! Según otras 4 personas familiarizadas con las conversaciones que solicitaron anonimato por obvio temor a represalias y porque no están autorizados a hablar públicamente, Maduro ha intentado de todo, pero no le han aceptado nada. Una opción, de hecho, incluía la celebración de un referéndum revocatorio en Venezuela en 2027 o después, un proceso que está, entre comillas, permitido por la putrefacta constitución del país, según indicaron. En el probable caso de una derrota, Maduro entonces, según él, entregaría el poder a su vicepresidente, qué mantequilla, quien eventualmente convocaría nuevas elecciones, o sea, una contrabandista y criminal confesa. Esas conversaciones, que incluían la reorientación de la economía venezolana hacia la inversión y el comercio con Estados Unidos, no dieron como resultado un acuerdo, según estas personas familiarizadas con las conversaciones. Cualquier acuerdo de este tipo podría fácilmente fracasar. Y es que Maduro ha utilizado su control de los tribunales y de la Junta Electoral y de todo el país para sofocar cualquier intento de la oposición de destituirlo mediante un revocatorio que comenzó este plan en 2016. Un acuerdo con el presidente Trump reduciría la presión inmediata sobre Maduro, según afirmaron algunas personas cercanas a su régimen. Sin embargo, no resolvería su debilidad política subyacente derivada del fraude electoral del año pasado, añadieron. Y es que la magnitud de esa derrota ha destruido las últimas aspiraciones de Maduro al apoyo popular, afirmaron las fuentes. Su mayor crisis es la crisis de legitimidad, decía el bichito de Izarra, para este trabajo periodístico que le estoy trayendo el día de hoy, refiriéndose al régimen de Maduro. Niegan por completo que el país los odia, y lo dice uno de ellos mismos. Y esta crisis persistirá incluso si los buques de guerra estadounidenses se retiran, añadió. Pero no está planteado un retiro próximo, sino todo lo contrario. Y en la espera de ello, se nos están yendo las horas. Veremos qué pasa o qué dicen esta tarde. El coronel en retiro de la Armada de los Estados Unidos y exoficial de inteligencia Octavio Pérez ofreció un análisis detallado sobre el plan de contingencia militar que estaría preparando su país ante un posible escenario de intervención en Venezuela. El experto destacó las capacidades poco conocidas de un portaaviones, porque ha dicho cosas muy interesantes. Un portaavión tiene 2 estaciones de televisión, un análogo digital, tiene 2 estaciones de radio, tiene un hospital, puede abastecer a 60.000 casas con la energía nuclear, imagínese usted. Asimismo explicó que estos recursos permitirían restablecer comunicación con la población venezolana y coordinar con posibles fuerzas disidentes. Las operaciones no requerirían sobrevolar el territorio venezolano, ha explicado, porque se puede disparar desde el sur del Caribe en aguas internacionales y ese misil recorrer suficientes kilómetros como para darle a su objetivo. Un detallín, ¿no? Algo bastante obvio para quien conoce equipos militares y no como dice el apesebrado de Aecio en redes sociales, que los misiles tienen un alcance de 10 metros. Además, explicó que la primera fase del plan de contingencia consistiría en un voleo de misiles cruceros, drones artillados disparándole a objetivos y drones de observación. Ante ello destacó que si Venezuela respondiera militarmente, que me encantaría que lo hiciera, se quedarían sin fuerzas aéreas. Se quedarían sin fuerza aérea y se quedarían también sin fuerzas de defensa antiaérea.
Habló, además, de lo que sería una segunda fase de presión que desde hace meses ejerce Washington sobre el régimen madurista. ¿Qué pasa si hay una implosión de poder? ¿Qué pasa si se van los 3 caciques mayores en Venezuela? ¿Quién toma control? ¿Cómo tú mantienes al pueblo informado? Ponte a pensar que lo que han hecho los chinos con los sistemas de informática, que han controlado los carnets de identidad, que tienen un control sobre la disidencia, operando, que hay poca información en Venezuela. Te voy a decir una de las capacidades de un portaavión que la gente se le olvida. Durante el tsunami del 2015 en Indonesia, un portaavión tiene 2 estaciones de televisión, una análoga digital, tiene 2 estaciones de radio, tiene un hospital, puede abastecer a 60,000 casas con la energía nuclear, o sea, con electricidad. O sea, que un portaavión llega a las costas y puede establecer, por lo menos, digamos, poner a María Corina en televisión, ponerla transmitiendo de una fuente de radio, y coordinar con los elementos que queden, que se puedan trabajar, si hay fuerzas disidentes, si hay oficiales que no cooperan con el madurismo, para establecer algún tipo ¿cómo se llama?, de seguridad en lo que estos individuos, o sea, esto es en caso de la implosión de poder, que se fueran. Y como te digo, establecer esa comunicación para que la gente se sienta informada de lo que está pasando y dar directrices para que no se vayan a un lugar donde hay un objetivo. En otras palabras, ya la fase 2, que sería atacar laboratorios, pistas clandestinas, centros de distribución, y si pueden encontrar algún líder del cartel de los soles. Asume que el gobierno venezolano tenga la audacia de disparar con los misiles S-300 en menos de 24 horas con los componentes militares que hay. Se puede destruir toda la aviación venezolana y todos los sistemas antiaéreos. Ya eso te da supremacía aérea. Y cuando tú tienes supremacía aérea, quiere decir que ya puedes sobrevolar el territorio impunemente. Esos 5,000 misiles que hablaba Maduro, que son misiles de 2,000 metros, 3,000 metros de alcance, no van a llegar a 40,000 pies de altura, donde un F-35 te puede dispensar una bomba que dispara a 150 kilómetros y da un objetivo. En otras palabras, lo primero sería eso, un voleo de misiles cruceros, de drones artillados disparándole a objetivos, drones de observación. Si se atreve Venezuela a disparar en contra, se quedarán sin fuerzas aéreas y se quedarán sin fuerzas de defensa antiaérea. Eso es lo primero. Acuérdate, los americanos y muchos ejércitos mundiales lo que hacen es lo que llaman C3 y 1, comando, control, comunicaciones, inteligencia. Los primeros en la lista de objetivos, cuando tú vas a entrar en un país, que es lo que se hizo exactamente en Irán, se le destruyeron todos los sistemas antiaéreos, se atacaron puestos de comando, que murieron en un lugar 12 generales, que estaban todos juntos. Es una falla estratégica enorme. Y cuidado que si Maduro está en un búnker, que tenga a los 3 adeptos de él más cercanos con él también. En otras palabras, lo que sí Maduro sí coge consejo es que coja vuelo. Porque si no, le van a ir quitando las fichas del tablero de ajedrez una a una, y entonces tendrá que tomar una determinación cuando a lo mejor es muy tarde para él. Así que eso, no se crean que esto es un reloj de 24 horas, 48 horas. Esto viene y según se produzcan los acontecimientos, se les va dando de baja a las cosas que están ocurriendo. Afirmó que incluiría atacar los centros de producción y de distribución de droga en cuestión de horas o de días, aseveró. Según Pérez, estos planes están preparados, pero lamentablemente no se posee un cronograma fijo, o sea, no hay fecha en el calendario. Pero sigo insistiendo, seguiremos en la dulce espera. Y Estados Unidos solicitó a Venezuela que aceptara vuelos de deportación esta semana, según un comunicado emitido este martes pasado por la Autoridad Aeronáutica Venezolana BAA ayer. La solicitud se produce después de que el presidente de Estados Unidos, como recordamos, exigiera el sábado que el espacio aéreo venezolano se considerara cerrado en su totalidad.
CNN se comunicó con la Casa Blanca para comentarios, pero hasta ahora no han obtenido respuestas. La DAA informó en una publicación de Instagram que ha recibido la solicitud del gobierno de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia Venezuela. La publicación agregó que los vuelos de deportación desde Phoenix, Arizona, habían estado aterrizando los miércoles y los viernes de forma semanal desde que se implantó ese acuerdo firmado entre el régimen de Maduro y la administración estadounidense. La DAA incluyó una copia de una solicitud de permiso para aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas, hoy 3 de diciembre, firmada por John J. Fasci de Eastern Airlines, con fecha del 1 de diciembre. Y el tipo de vuelo indicado como Misión ICE. CNN, por supuesto, llamó al número que correspondía o que figuraba junto al nombre de Fasci y envió un correo electrónico con la dirección que figuraba en la solicitud para confirmar de esta misma noticia, pero no han respondido y esto es lo que tenemos con respecto a esta noticia hasta el momento. Ahora, algo terrible. El abogado penalista Zair Mundaray, y sí, lo conocemos muy bien, reportó que el Tribunal Tercero de Juicio, con competencia en materia de terrorismo, dictó sentencias condenatorias contra Rafael Tudares Bracho, el yerno de Edmundo González, y contra Luis Guillermo Istúriz. Según la información difundida por Zair, la decisión judicial se produjo en horas de la noche en la sede del Circuito Penal de Caracas, porque no hay otra forma de que actúe la justicia de Venezuela, ¿verdad? Escondida en las sombras, de noche, de madrugada. Ya pagarán. De acuerdo con el reporte, la jueza Alejandra Romero fue la encargada de impartir la sentencia que impuso una pena de 30 años de prisión a Tudares Bracho por hacer nada. Por su parte, Istúriz, dirigente regional del Partido 20 Venezuela en el estado Miranda, también recibió una condena de 20 años. Mundaray detalló que los cargos imputados por el Ministerio Público correspondieron a los delitos de terrorismo y conspiración, algo que solo vive en la cabeza de estos degenerados. El exfiscal denunció a través de su cuenta en X que el expediente fue forjado sin elementos probatorios reales para sostener una acusación contra ambos ciudadanos. Tarek William Saab forjó un expediente sin prueba alguna para sostener esta patraña, expresó. 30 y 20 años de cárcel por no hacer nada. ¿Cuántos crees tú, jueza Alejandra Romero, que te va a tocar si te medimos con la misma vara? ¿Cuántos les tocarán a Tarek? ¿Es la cárcel suficiente para estos tipos? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Y Fox News sigue dándole la forma narrativa que va dirigida directamente a la audiencia estadounidense en un editorial que es más bien un resumen espectacular para que el norteamericano entienda por qué el despliegue militar en el Mar Caribe y lo importante de neutralizar, de liquidar al régimen de Maduro. Escúchelo y dígame si piensa que es una explicación buena como para que el americano promedio entienda de qué va todo esto. Fuentes dicen que Maduro ha estado rezando a Jesús. Ese es el dictador socialista y narcoterrorista que tomó el poder tras Hugo Chávez en Venezuela y que sigue inundando las calles estadounidenses con migrantes, pandillas y cocaína. 11 buques de guerra estadounidenses, incluido nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, están ahora en el Caribe. Venezuela está rodeada. El grupo de ataque está esperando órdenes del comandante en jefe, mientras el presidente mantiene reuniones de alto nivel en la Casa Blanca, calculando nuestro próximo movimiento contra el narcoestado. La decisión es de Maduro. Trump le está dando un ultimátum: abdica el poder o atente a las consecuencias. Después de la llamada telefónica de Trump con el dictador, esa es la mejor oferta. Esta vez no fue una llamada telefónica perfecta. Según se informa, el hombre fuerte venezolano pidió amnistía global y Trump le dijo, ¿qué tal si no? Luego dijo, ¿y si hago elecciones libres y justas? Trump respondió, no, ya hiciste eso y perdiste. Después preguntó, si renuncio, ¿puedo seguir controlando el ejército? El 47 le dijo, haz las maletas. Incluso con una recompensa de $50 millones por su cabeza, Maduro ha mantenido un férreo control del poder, sobornando a sus compinches con ganancias del narcotráfico, el petróleo y el oro. Pero esta vez los narcos ya no son los que mandan. Ahora es el tío Sam, también conocido como Trump. Y el presidente está apretando la soga. En las últimas 24 horas, Trump declaró completamente cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela. Cerrar el espacio aéreo solo puede significar una cosa: esto se está intensificando y lo está haciendo rápidamente. El comandante en jefe no va a aumentar la presión para luego irse sin una victoria.
No hay manera de que Maduro pueda enfrentarse a toda la fuerza de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense. El presidente mantiene abiertas sus opciones. Maduro es un blanco fácil y se dice en la calle que estará fuera del poder antes de Navidad. Nadie va a rescatar al socialista. No está recibiendo ningún apoyo de sus patrocinadores en Pekín y Moscú. Putin y Xi Jinping están sentados a la mesa con Trump haciendo acuerdos comerciales y diplomáticos mucho más grandes. No van a lanzarle un salvavidas a Maduro y poner en riesgo esos acuerdos por un don nadie en nuestro propio patio trasero. Y le estamos haciendo un gran favor a los europeos. Las bandas venezolanas han estado traficando cargamentos de cocaína hacia África Occidental y los africanos la han estado introduciendo en Francia y Alemania. Maduro está aislado. Según los investigadores de la ONU, es culpable de crímenes de lesa humanidad, tortura, asesinato, violencia sexual. El año pasado solo obtuvo el 20% de los votos, robó las elecciones y no quiso irse. Y ha desatado migrantes, pandillas y veneno en nuestras costas. Venezuela es una plataforma de lanzamiento para la cocaína y ellos están siendo presionados. La CIA ya está sobre el terreno allí y ha recibido autorización para darle opciones al presidente. La operación Lanza del Sur está diseñada para defender la patria estadounidense de la guerra de las drogas. Obviamente y sin duda es un buen punto de partida, ¿no? Sabemos que hay muchísimo más que explicar sobre estos narcos, pero esto les da una idea a estas personas. Y ya para cerrar, no quería despedirme sin este pequeñito extracto de este infame personajillo. Que no es que sea un alacrán, es que es un chavista de cabo a rabo, que ni las formas guarda ya, porque sencillamente le vendió el alma al diablo, si es que alguna vez tuvo alma. Y es que lame la bota como nadie. Qué asco das, Kiko Bautista. ¿Cuándo conoce a Jorge Luis? Mire, desde que se murió el papá, yo lo vi en el aula magna siendo un niño y ahí adelante toda la vida. Pero nunca lo has entrevistado. Digo, no, nunca lo he entrevistado. De manera que... Estabas esperando que te entrevistara yo a ti en algún momento, como me dijiste. Yo sabía que ibas a ser exitoso. Mira, Jorge. Gracias por invitarme. Mira. Jorge sabía que ibas a ser exitoso. Define éxito, subnormal. Quisiera recordarte que esa gente va de salida y que después viene la factura, Kiko. Así que disfruta de tus 2 minutos de arrastrarte, porque en realidad ya nadie te ve y después hablaremos. ¿Algún recadito para el gusano de Kiko? Los leo en los comentarios. Saludos especiales del día de hoy para Humberto Berlet por apuntarse a la membresía del canal, igualmente para el panita Lezama por el mundo y Mikel Martz por sus super thanks, aportes que nos ayudan muchísimo a mantener la plataforma a pie de cañón todos los días. Mil bendiciones para todos los que aportan desde las membresías, desde los super thanks y hasta lo que nos ayudan con simplemente comentar o mirar el video, que es sumamente importante. Por eso siempre digo, comenta, dale like y compártelo con un amigo o un familiar porque no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Y activen las campanitas de notificaciones porque estamos saliendo a tiempos irregulares. Además es fácil, es gratis y marca la diferencia. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Señores, nos vemos en un ratito. Libertad o nada, porque seremos libres.